Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros, la Corporación Cultural MENAR, eh, para mí y para nuestro invitado de hoy, tenerlos el día de hoy en este curso especial de danza y transmedialidad. Recuerden que todo está dentro del contexto de literatura y transmedialidad, del texto a la transmedialidad. La idea es compartir aquí unos momentos y unas experiencias de personas que llevan muchísimo tiempo pues trabajando en estas líneas, en estas técnicas. El día de hoy nos acompaña Giselle Villada, quien lleva muchísimos años pues trabajando la danza, quien ha trabajado como directora durante muchísimos años en el Teatro Bitácora de La Ceja, maneja la corporación con el mismo nombre, y pues ha trabajado muchísimo pues todo lo que viene siendo la danza, la transmedialidad, diferentes ritmos y diferentes bailes que ya ella nos lo comentará con calma. La idea, como siempre les digo cuando empezamos en este proyecto, es que ustedes vayan tomando técnicas de las diferentes clases para poder ir gestionando diferentes proyectos, ver todas las salidas y todas las posibilidades que hay en estos disque nuevos medios digitales, pero que cada día nos damos cuenta que son más manejados y son más utilizados por todos nosotros y por el público en general, y que nos permiten, en cierto modo, una interactividad y una conectividad pues mucho mayor. El día de hoy, como les dije, nos acompaña Giselle, más conocida como Gigi. Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo has estado? Juanjo, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias al cielo, muy contenta de estar aquí. No veía el día que llegara este día, estoy muy contenta. Muchas gracias, Corporación Almenar. No, muchísimas gracias a ti, Giselle, por acompañarnos. Bueno, aquí vamos a estar detrás de bambalinas por si necesitas algo. Si hay preguntas, recuerden que vamos a estar muy pendientes de su chat. La idea es que si tienen alguna idea, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Giselle, pues allí vamos a estar nosotros detrás para hacérselo saber. Y G, yo voy a estar también ahí detrás por si sé que tenemos ahí como unos videos preparados. Tú me vas diciendo entonces cómo los vamos manejando. Bienvenida y bueno, esta es tu clase y la clase de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Espero que todos se encuentren muy bien allá en sus casas. Yo me llamo Giselle, como les contó Juanjo, soy bailarina de danza contemporánea, danza moderna y danza del vientre estilo tribal. Y actualmente, pues el proyecto más fuerte en el que estoy trabajando de danza se llama Laboratorio Cuerpo en Escena, que es un laboratorio de danza contemporánea, pero no empezó así. Cuerpo en Escena empezó como un estudio de la expresión corporal, de diferentes disciplinas corporales, que incluían, por ejemplo, algunas técnicas de artes marciales. Y como ustedes saben que yo soy directora de una corporación de teatro, también hago teatro, también soy actriz, pues nos interesaba mucho la técnica para el combate escénico. Entonces, básicamente, así nació Laboratorio Cuerpo en Escena. Antes de ese proceso yo ya bailaba, pero nunca me había soñado como tener una compañía de danza contemporánea. Yo estaba muy enfocada en mi corporación de teatro y estábamos muy enfocados en el montaje de obras, y de repente empieza a surgir esto con una fuerza y nos enamoramos tanto de la danza contemporánea que empezó a salir un proceso puramente dancístico. Vamos así desde el 2013 con el laboratorio y hemos tenido un par de reconocimientos de los cuales estamos muy orgullosos, porque somos del municipio de La Ceja. Entonces digamos que a las personas de pueblo a veces nos toca un poquito más duro, porque a pesar de todas estas conexiones gracias a lo virtual, todo nos llega un poquito después. Entonces nuestros primeros esfuerzos para tener maestros internacionales fueron los esfuerzos. Pero bueno, aquí estamos y estamos para dar lidia mucho tiempo más. Les cuento también que estuve en Chile en el 2018, en donde tuve la oportunidad de formarme como bailarina de danza moderna, lo cual también me abrió muchísimo el mundo de la danza y de las posibilidades.
Entonces, chicos, vamos a entrar en materia. Primero vamos a hablar sobre danza y transmedia. Yo realmente no tenía muy claro qué era transmedia hasta que me hice la siguiente pregunta. Mis compañeros de danza y yo, incluso mis compañeros intérpretes, nos preguntábamos como, nos decíamos siempre como, es que el espectador solo alcanza a ver la punta del iceberg, pero el espectador no alcanza a ver todo lo que hay detrás, que es inmenso. Todos los ensayos, quiénes somos, qué hacemos, cómo nos entrenamos, cómo somos como personas, cómo nacen nuestros procesos, nuestras inquietudes, también nuestra declaración estética, porque se me hace que el artista contemporáneo en general está muy preocupado por todo el tiempo estarse replanteando y creciendo en ese camino de, bueno, ¿cuál es mi declaración estética? ¿Qué quiero contar más allá de bailamos muy bonito, hacemos muchas coreografías, nos presentamos y nos presentamos? Más allá de eso, ¿qué queremos decir? Y siempre nos quedaba como esa pregunta, listo, la gente solo ve la punta del iceberg, pero hay un montón de contenido que no nos estábamos dando cuenta que era realmente una riqueza para nosotros y para, por decirlo así, crearle otros productos al consumidor de danza o al consumidor de espectáculos que nos veía, que nos buscaba. Pues nosotros nos limitábamos en un primer momento a presentarnos, teníamos uno o dos foticos de nuestras presentaciones, uno o dos videos, pero de ahí no pasaba la interacción, ¿cierto? Teníamos Facebook, no teníamos Instagram, no teníamos YouTube, no teníamos, por así decirlo, otros contactos con el mundo, otros canales con el mundo, otras conexiones con otras personas que a lo mejor estaban interesados en saber más sobre nosotros y en obtener más sobre nosotros. Entonces empezamos como en ese camino a preguntarnos, bueno, ¿cómo nos conectamos y ofrecemos otras cosas que están detrás, que es todo un contenido que se produce a diario? Porque obvio, siempre tenemos ensayos, siempre estamos creando, siempre estamos hablando de nuevas técnicas, siempre entran bailarines nuevos, siempre tomamos talleres nuevos, son un montón de experiencias, las giras, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de este contenido, que no es la punta del iceberg, que digamos para nosotros los artistas escénicos es presentarnos, sino que cómo hacemos que todo este contenido se vuelva una manera de fidelizar a las personas que nos buscan, a las personas que nos ven y a las personas que quieren saber más de nuestro quehacer? A veces solamente tienen curiosidad de saber, por ejemplo, cómo son nuestros ensayos o cómo se nos ocurrió montar esta otra obra y ellos no saben por qué. O a veces vemos piezas de arte o obras muy difíciles, digamos, de digerir, y nos vamos y nos buscamos en redes sociales o buscamos en las plataformas y encontramos un montón de contenido que nos dan luces de qué quiere decir esa pieza de arte. Entonces, por eso me parece tan importante la transmedia, porque más allá de que es un contenido de fidelización de un consumidor, en este caso de nuestro nicho, de nuestro gremio, que es la danza, más allá de eso, es una manera de también mostrar el resto del iceberg, qué hay más allá. Y los seres humanos somos seres tremendamente curiosos. Siempre queremos una experiencia más completa de lo que estamos viendo, de lo que estamos consumiendo. Si digamos, listo, yo fui a una obra de teatro, una obra de danza, un performance, y se queda ahí, digamos que por lo menos para mí, Giselle, que soy consumidora de arte, que soy consumidora de danza, de teatro, de artes plásticas, de otras artes visuales, a mí ya se me queda corto. Y creo que es algo que viene también muy ligado a nuestra generación, porque nuestra generación está todo el día devorando contenido, todo el día, procesando contenido, y este link te lleva a este, y esto a esto, y esto a esto, y así es como también nos estamos formando muchos de los jóvenes hoy en día, a partir de esos acercamientos que permiten todas esas interacciones. Entonces, para la muestra un botón vamos a ver un video
que se llama Contando calorías con una bailarina, que es un video que básicamente nos cuenta curiosidades, ¿cierto? Curiosidades de la danza. Es una bailarina de Estados Unidos, donde cuenta cómo es su día y cómo se alimenta, porque muchas veces la danza genera, por ejemplo, ese tipo de preguntas, ¿cierto? Esas pobres mujeres no comen nada, pero mírenles, están en el puro hueso, ¿cierto? Diría uno. Pero si nos vamos más allá, vamos a ver realmente cómo come una bailarina y cómo cuenta sus calorías al día para obtener su combustible. Ahí les dejamos. To get back to my performance weight, I am going to eat a pre-breakfast. So I like to have a corn dog first thing in the morning that I'll eat while I do my stretches. These are actually really delicious and really filling. And I don't think it's actually that unhealthy. It's a turkey corn dog. The music I listen to will depend on my mood. Sometimes I'll wake up and put on classical and do a slow warm up out here. And then other times I'll either listen to Taylor Swift or like an 80s mix. So right now I'm rolling out my muscles. I'm sore. And so I'm rolling out kind of the sides of my hips, which are tight. And then I'll roll out my IT bands and my quads. And sometimes I roll out my back too. This next thing I do looks a little bit silly, but balancing on one foot with your eyes closed is surprisingly hard. And supposedly this helps build your ankle's ability to correct itself. I injured this foot, and so it has a lot more difficulty. Okay. Sí, podríamos, ¿qué está contando allí para las personas que nos acompañan y de pronto no hablan inglés? Claro que sí, está. Así como por encima, ¿qué nos está diciendo? Está como contando qué va a desayunar, está contando cómo se acondiciona ella antes de salir. Nos contaba ahorita que hacía como unos ejercicios para su equilibrio, que podría parecer tonto, pero que era súper importante. Además porque tiene como una lesioncita. Y básicamente lo que nos cuenta el video todo es cómo es un día de ella, ¿sí? Cómo es un día de ella que básicamente se limita a entrenar y a comer. Tremendo. I remember seeing a ballet by Balanchine, and it's Balanchine who brought ballet really to America. I'd seen many of his ballets, but I just remember sitting there in the audience. And en este curso de Creana te enseñaré técnicas de se nos metió una publicidad, pero no pasa nada. Básicamente es un ejemplo de cómo podemos hacer de la danza una experiencia transmedia, a partir de cosas que queremos contar nosotros como bailarines o de cosas que simplemente al espectador y al consumidor de arte y de danza le da curiosidad. Y, por ejemplo, la gente piensa mucho cómo será el día de una bailarina, qué comerá, y realmente cuando yo estuve viviendo, por ejemplo, en Santiago, que me enfoqué mucho en bailar, literal yo bailaba 8 horas al día y el resto descansaba y comía. Esa era mi vida. Y es muy chévere que se muestren estas cosas porque también hay como un montón de mitos alrededor de que las bailarinas no comen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así. Entonces es muy bonito que a partir de estos medios podamos ver en realidad cómo es la vida de una bailarina. Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito más sobre transmedia antes de pasar a multimedia y a intermedia, que son un montón de conceptos, pero vamos a intentar aterrizarlo con ejemplos todo lo posible, todo lo que podamos. Igual si tienen dudas y si yo las puedo resolver, por medio del chat pueden escribir y pues Juanjo me va como comentando qué dudas van surgiendo alrededor, ¿cierto? Pues nada, les quería contar sobre un coreógrafo que yo admiro mucho, que se llama William Forsythe, que es gringo, que es tesísimo. A mí me encanta el trabajo de él porque me parece que es un ejemplo
muy superlativo de cómo usar la transmedia y de cómo usar otras herramientas muy vanguardistas para mantenerse haciendo preguntas. Él como que se hace preguntas a sí mismo de, bueno, ¿cuáles son los límites de esto y del alcance que quiero que tenga en el impacto no solo de los espectadores, sino también de los investigadores de danza? Entonces nos crea toda una experiencia alrededor de su quehacer. Él es bailarín, él es coreógrafo, pero resulta que a veces esos límites se desdibujan porque el hombre te da tantas posibilidades que si ves la obra de William Forsythe es como toda una, ¿cómo lo digo? Es casi que, no sé ni cómo decirlo, es que me emociono hablando de él, pero es una lumbrera. Y vamos a ver un fragmento de una obra que planteó muchas cuestiones en el mundo de la danza, que se llama One Flat Thing Reproduce. Y la premisa para él montar esto no fue una gran historia, no fue un referente antropológico ni nada muy elaborado, sino que la premisa es esto tan simple. 14 bailarines, 20 mesas. Ahí se los dejo con Juan. Muy bien. A veces se veía un poquito entrecortado, pero igual si lo quieren buscar en YouTube, lo encuentran por William Forsythe. Si quieren, de pronto, si alguien puede poner el banner de cómo se llama la obra para que quien esté interesado la pueda buscar, porque es una locura conceptualmente hablando y es muy bonito porque lo que hace él es que genera toda una experiencia alrededor de esa pieza, ¿sí? Aparte de que plantea una discusión sobre el objeto, sobre la coreografía, sobre el coreógrafo y el intérprete, a partir de una premisa tan simple y de los límites de la danza y el movimiento, nos entrega un montón de material divino. Por ejemplo, él piensa en nosotros los coreógrafos. Sí, señores, piensa en nosotros los coreógrafos. Y les quiero mostrar un video muy bello, a mí me parece bellísimo, porque habla de cosas que solo entendemos los coreógrafos, pero que es contenido transmedia para nosotros. Y es un video donde muestra los movimientos, los impulsos y las planimetrías desde una vista aérea, ¿sí? Para que podamos entender como de dónde vienen las figuras que él genera en su coreografía, cómo se mueve su coreografía, cómo está compuesta su coreografía, cómo compone él. Es el siguiente que sigue, es el siguiente video que sigue, Juanjo. La misma pieza desde una vista aérea.
ese contenido, pues a mí como coreógrafa y me imagino que a muchos intérpretes y a muchos curiosos, a mí se me hace divino y se me hace muy bello poder encontrar esto porque además es para mí como bailarina y como coreógrafa también un estudio. Y no solo se queda ahí, o sea, todo el tiempo está generando contenidos y preguntas. Y nos vamos a ir a otro video del mismo coreógrafo hablando sobre una experimentación que está haciendo con danza y robótica. Sí, danza y robótica. Lo que plantea William es que dos banderas y dos robots pueden bailar. Y asegura que es danza porque él está coreografiando, pues obviamente programando a sus robots, que son básicamente dos brazos gigantes que ondean un par de banderas negras, y él al lado de un artista de la programación robótica y del arte robótico, hacen una coreografía. Y es muy chévere porque él también, no, ahorita hablamos de eso, que tiene que ver un poco más con intermedia, pero es súper chévere porque él también nos plantea hasta dónde es multimedia, hasta dónde es transmedia, hasta dónde es danza, hasta dónde es una instalación, hasta dónde es una pieza de arte plástica. Entonces ahí les dejamos esta joyita. I'm an artist who works in the medium of choreography, and that does not exclude any context for working as an artist in choreography. Black Flags, insofar as it is reproducible, is unlike any other choreography. There are objects like the robots, for example, that are a choreographed object. Yeah, the robots have received a choreography. They perform an extra human or superhuman spectacle. Bueno, ya ahí como que nos está contando más o menos de los movimientos de las coreografías que está haciendo, ¿cierto? Sí, él está contando que su objetivo es coreografiar objetos. I wanted to avoid an anthropomorphic. Luego voy a hablar un poquito sobre el movimiento de los brazos. Hay una parte donde quiere como que repetir el movimiento humano, ¿no? Exactamente, es lo que quiere igualar con esos brazos robóticos. Una coreografía, básicamente. Sin bailarines, o sea, él es también mucho como de la concepción de que no siempre tiene que haber bailarín para que haya danza, sino que tiene que haber movimiento. Entonces él es un coreógrafo también de objetos. Ahorita vamos a ver otro tipo de experiencias alrededor de eso que se acercan también un poco más como al concepto de intermedia. Y tan bonito como ese significado, porque como que él está tratando ahí algo del petróleo, no sé, y las banderas negras, la máquina, ahí hay como todo un juego que él está ahí como planteándonos, ¿no? Ahí, por ejemplo, está hablando del viento, lo importante de lo invisible en la danza, ¿no? Exactamente. Lo importante de lo invisible. Tú que sé que has bailado flamenco, por ejemplo, y todo esto gitano, más bien, pues el viento me imagino que es importantísimo, ¿no? Sí. Y se me hace muy bonito porque pues yo también que he trabajado con algunos implementos de danza y pues me encuentro con esta experiencia de él y la mano hace literal este tipo de cosas, es una exploración impresionante, impresionante. Tanto que mucha gente se enoja como, no, eso no es danza, eso son artes visuales o eso es no, instalación, lo critican demasiado, pero la verdad es que a mí me parece un hombre genial.
Genial, genial, genial. Y No, que le está dando avanzada a muchas cosas en la danza. Parece impresionante el hombre. No sé si ahí en el chat hayan preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, saludos. bueno, por aquí sí muchos saludos, pero todavía Epa, no nos han hecho preguntas, como que estamos hablando muy claro el día de hoy. Sí, qué maravilla. Ah, no, maravilloso, maravilloso eso. vamos súper bien. En- Oiga, ahí esa parte del video que es un poco enredosa allí, qué pena que yo alargue eso, es muy sí. loco porque no, hablábamos mucho cuando trabajamos en la transmedialidad, en la multimedialidad, que a veces la autoría no es individual, no es esa idea que tenemos del autor solo, y él ahí trabaja en equipo con este tipo, pues que es un monstruo de los robots, y van generando en conjunto todo el movimiento que él está explicando allí, pues de la bandera, ¿no? Él hace muchas colaboraciones y yo creo que por eso tiene un trabajo tan interesante. Él también trabaja mucho con un músico que también es artista plástico y artista visual. A ver si de pronto por aquí tengo el nombre porque también se me hace Ryoji Ikeda. Es también otro genio, es otro genio, que le No, gusta brutal, como brutal. irrumpir así en los límites como de las cosas, del arte y de las técnicas mismas. Bueno, si no hay dudas, pues yo creo que aquí hubo varios buenos ejemplos sobre transmedia en la danza, de cómo a partir de todas estas experiencias que están detrás de, nosotros podemos contar cómo son los procesos y estos son contenidos que de verdad le interesa mucho saber al espectador y saber a las personas interesadas pues en nuestro gremio o en el gremio de las artes escénicas. Eh, no solo es la punta del iceberg, sino también todos esos productos o todos esos contenidos que podemos generar, por ejemplo, de ensayos, de experimentaciones, ¿cierto? Porque me parece que así se empieza también, digamos, los no directamente implicados a hacer más preguntas sobre nuestros quehaceres y a expandir un poco esos límites. Yo me imagino que si este hombre no hiciera tantas colaboraciones, no tendría como un trabajo tan, ¿cómo lo digo? Como tan de vanguardia, como haciendo que todos nos revolquemos tanto, que nos hagamos tantas preguntas y que incluso algunos estén en contra de lo que está haciendo, porque lo hace con bandera de la danza. Para él es otro montón de cosas que que él puede implicar en su trabajo, pero sigue siendo a favor de la danza y de su labor como coreógrafo y como intérprete. Entonces, bueno, ¿qué tal si pasamos a multimedia? Si no hay dudas con lo de transmedia y la danza. De una, vamos para allá, allí, vamos para allá, Epa, háganle, vamos dándole, listo, sí. vámonos para multimedia. Vámonos para multimedia. Entonces, para mí, ¿qué es multimedia? Yo que soy artista escénica, para mí, básicamente, se reduce a una sinergia entre lenguajes, no sé, herramientas sonoras, herramientas audiovisuales, herramientas escenográficas, ¿sí? Herramientas, no sé, hay miles, miles, miles de herramientas. Y yo, por ejemplo, soy una artista muy dada en mis creaciones usar muchos recursos de estos. ¿Por qué? Porque enriquecen un montón lo que voy a expresar y el resultado final es muchísimo más una experiencia. Digamos que, como lo dije ahora, para nosotros ahora es súper importante como generación, más que, listo, ver una coreografía muy bella, tener toda una experiencia alrededor de eso y que eso me resignifique y me cuente otras cosas a través del lenguaje. Por ejemplo, en danza hay una tendencia de vanguardia que está muy conectada con los audiovisuales y con la animación y la danza. ¿Sí? Se usa mucho proyecciones, se usa mapping, se usan videos de otras disciplinas que resignifican en el escenario en esta, ¿sí? A veces el mapping como
se puede poner en sensores en el cuerpo del bailarín, interviene directamente esa animación en el cuerpo del bailarín y se vuelven una, y me da todo un resignificado lingüístico alrededor de eso. Entonces vamos a ver otro video. Yo sé que yo soy mucho de videos, pero si no, no sé cómo más explicárselos. Vamos a ver otro video sobre un coreógrafo que, digamos, está muy relacionado con este tipo de uso del multimedia, ¿sí? Él se llama Klaus Obermeier. Entonces vamos a ver 3 videos de él que muestran cómo usa la proyección, el mapping, las luces, exploración de sonido, deformación de los cuerpos que me significan luego otras cosas. Entonces ahí nos vamos con el hombre. Mental constructs such as concepts and categories, and human performance in various cognitive tasks, such as reasoning or judgment. The aspects of the body include the persistence of substances, the Sí, eso sí está loquísimo, ¿no? Está loquísimo, bellísimo. ¿Qué opinas vos, Juanjo? Pobre, eso parece magia. Cierto, impresionante. Sí, impresionante. Vamos con el otro. Vamos con el otro.
Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y yo creo que como lo más importante de estas vanguardias es que se concibe, por ejemplo, la escenografía como un elemento que danza, como el cuerpo que también se fusiona a ser, por ejemplo, también un elemento escenográfico. Es como que integra de una manera muy magistral todo y nos da una nueva experiencia del cuerpo, de la escenografía, de lo visual, de lo conceptual, de lo que nos hace sentir, porque más allá de que es súper linda la coreografía o no, ¿qué me hace sentir? ¿Con qué me conecta? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es la búsqueda estética? Y digamos que lo veo más incluso aquí en Medellín porque hay compañías espectaculares y exploraciones alrededor del videodanza hermosísimas, también del mapping, también del juego con las proyecciones, con escenografías muy de vanguardia, también unas búsquedas muy personales, muy bellas. Y me parece que cada vez más los artistas nos estamos preguntando, no tanto por el oficio en sí como intérpretes, sino como intérpretes, creadores, que usan miles de herramientas a favor de la danza para crear nuevos contextos, para crear nuevas posibilidades. Ahí les dejo otro video de Klaus Obermeier para que lo disfruten y miren qué belleza lo que se puede lograr con estas herramientas. Creo que se nos quedó congelado el video, ¿cierto que sí, Juan? Ah, no, ahí va. Sí, 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 ahí va. Allí hay movimiento, Sí, sí. pero como que se Sí, va sí, sí, armando ahí el va. cuerpo lentamente. Lentamente, sí. Juega muchísimo con las luces. Es bellísimo y con la proyección, con el mapping. Y es bellísimo porque, por ejemplo, para mí en este momento el cuerpo es más como un elemento escenográfico o visual que de interpretación, como bailarín en sí. Entonces toma unos resignificados bellísimos. Bueno, G, por allí tenemos una pregunta. Sí, claro que Mientras sí. vemos aquí, digamos, pongamos el video aquí a un ladito. Vale. ¿Aún me escuchas? Claro, ¿cierto? Sí, eso sí, te escucho súper bien. Por aquí nos Volviendo a lo de pregunta Manuela Fonsi. Montañez. Volviendo a lo de Sí. Fosiste, con las banderas negras, cualquier simulación de movimiento que prescinde de la corporalidad humana se puede denominar como danza. Esa Eso es es una una pregunta pregunta brava. bastante peluda, es bastante peluda. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque está la intervención del coreógrafo y hay un movimiento, digamos, coreografiado, sea por un robot, sea por un humano. Yo diría que sí es danza. Puede ser que otro diga, no, no es danza. Eso es artes plásticas. O eso es una, no sé, una máquina escénica, ¿sí? Pero para mí, como hay una intervención directa de una creación de un coreógrafo, para mí es danza. Y digamos, hay una discusión súper fuerte alrededor de eso. Es una pregunta bastante peluda, Manuela, porque hasta qué punto se necesita al ser humano para que haya arte.
Yo diría que sí porque intelectualmente está el trabajo del coreógrafo, pero incluso creo que hay un referente de teatro que no recuerdo específicamente el nombre, que tiene una obra de teatro en donde solo hay luces y escenografía. Entonces algunos dirán, no, es un performance, es un show, pero no es una obra de teatro. Otros dirán, sí, sí es teatro. Entonces digamos que sigue siendo una discusión muy peluda. Si me preguntas a mí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Oiga, allí yo preguntando aquí como de chismoso, Sí, ya en términos personales, ¿vos has llevado este tipo de experiencias de algún modo a algún teatro, al Teatro Bitácora, por ejemplo, ya en Las Cejas? ¿Has hecho alguna experimentación en esa línea? sí, yo lo uso mucho, Juanjo, porque a mí me encantan este tipo de herramientas. Hay una obra que yo tengo que se llama Las zapatillas rojas, que tiene proyecciones, que tiene mucho trabajo con la luz. La luz habla, las proyecciones crean ambientes, crean personajes, crean otras situaciones poéticas, muchas máquinas escénicas. Amo las máquinas escénicas. Y pues bueno, si quieren, ahorita vemos como un poquito de contenido, pues ya al final de cositas que he hecho, porque me gusta mucho la exploración, porque como les dije, yo soy de esta generación y nosotros buscamos es experiencias y transmitir experiencias. Cuando yo voy a montar una obra, pienso en todo y pienso en todo este tipo de herramientas que me pueden entregar un montón de herramientas para la poesía también. Entonces a mí me parece súper valioso eh, tener en cuenta estos contenidos, estas herramientas, además porque te generan otro montón de contenidos. Por ejemplo, en la última obra de danza contemporánea que montamos, que se llama El día en que lo iban a matar, que es una adaptación de Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Es que Crónica de una muerte anunciada, sí, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Usamos mucho material audiovisual, ¿sí? Hay proyecciones todo el tiempo, hay proyecciones todo el tiempo que hacen de hilo conductor y muchas exploraciones también desde lo sonoro. Y para eso tuvimos a un percusionista que nos ayudó como con toda esa inmersión en el tema de lo sonoro. Y también una manera distinta de narrar, porque yo quería que hubiera una especie de narración, un hilo conductor a partir de estos videos, que básicamente era una actriz que contaba como si estuviera haciendo, que contaba como si le estuvieran preguntando por el suceso, como un transeúnte de la calle que vio todo esto. Y es muy bonito porque pues nos salimos un poco también de la danza y le damos paso a estos otros lenguajes, pero finalmente la finalidad es la danza y está al servicio de la danza. Hay una cosa muy bonita allí, pues después si algo dejamos el link para que puedan ver algunos de los videos que tienes de esa obra. Pero una cosa que a mí me parece brutal es que tú manejas mucho música en vivo, movimientos, que sí hay movimientos de folclore, pero también hay movimientos modernos, hay como una mezcla, y toda esta tecnología, digamos que estás hablando de las luces, los vestidos que alumbran de un modo, que se van de un modo, si una luz los impacta o si algo pasa, veo que utilizas como, entonces es como una mezcla entre lo tradicional y lo moderno, ¿sí? Sin dejar de tener allí como toda esa esencia de lo que estás contando en esa obra. A mí me parece muy bonito eso. Y digamos, Juanjo, que pues yo he reflexionado mucho sobre esto y es que el ser humano está más o menos como en una discusión así. El ser humano está queriendo volver a lo tradicional, a la raíz, a lo natural, pero al mismo tiempo se ve enfrentado todo el tiempo con tantas cosas tan aparatosas, tanta tecnología. Es impresionante el contraste. Es el ser humano queriendo volver a la raíz,
pero cada vez más robotizado. Entonces, me parece que por eso también esos dos lenguajes se comunican mucho, por ejemplo, en mis montajes y en muchos de los montajes y en el trabajo de muchos artistas contemporáneos, porque digamos que estamos enfrentados a eso y tenemos como esa pregunta universal. La raíz, y nos encontramos también en un momento en el que cada vez todo está más sistematizado, más robotizado, cada vez somos más un número, una cifra, ¿sí? A veces nos perdemos como en ese todo, en esa humanidad, en ese consumismo, entonces como que queremos volver, pero sabemos que para existir en este momento de la historia tenemos que estar aquí también. Entonces sí, yo creo que también es una pregunta como muy universal. Es como queriendo volver, pero teniendo todo esto aquí. Es eso, creería yo. Creería yo. Entonces, Juanjo, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre multimedia y sobre las herramientas de la multimedia. Como les venía contando, para mí es una colaboración de lenguajes, que queda muy claro que use una herramienta como un video o un mapping o animación o músicos o etcétera, 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 escenografías, objetos, pero todos a favor de un resultado específico, como en este caso, la danza. Simplemente una sinergia para crear una experiencia como más completa, más creativa y más llena de herramientas y de posibilidades. G, pues no nos hacen una pregunta directamente sobre el tema, pero sí creo que es una pregunta coyuntural y que tú creo que estás en el lugar propicio para responderla. Y dice, ¿cuándo tendremos la oportunidad de ver una presentación en vivo? ¿Ya se están habilitando los teatros? Eso, Juanjo, está peludo. Eso está peludo porque, digamos, por ejemplo, aquí en La Ceja ya se dice que se pueden hacer espectáculos. Tenemos un teatro de 450 butacas y nos permiten 85 personas por ocupación total. Entonces, digamos que sí es un pañito de agua tibia porque es como que se está empezando a abrir, pero si nos vamos a la realidad, los artistas escénicos que tenemos grandes montajes, vivimos es de la masa, de que nos vean en masa y de que se comuniquen con nosotros de esa manera en masa. Entonces, es una falacia, o sea, sí, abrieron los teatros, sí, se están haciendo funciones virtuales, pero hasta el momento no hay como de verdad un parte ni de tranquilidad, ni de verdad una apertura de los teatros como para decir, volvimos. No hemos regresado realmente. Estamos todavía atrapados un poco en estas cajitas que son chéveres porque nos permiten conectarnos así, pero la energía del artista escénico es la masa, es el convocar, el estar unidos, en sentir todos juntos esa experiencia y esa vibración, y pues no, todavía no. Ay, Esa es la realidad. pero bueno, ya pronto pasará. Por aquí tenemos otra pregunta y es, Sí. Tú hablabas ahorita que un poco en los pueblos, particularmente pues en la experiencia que tienes tú en el municipio de La Ceja, a veces las cosas llegan tarde, pero también siento yo que más que lleguen tarde, a veces también no son muy bien recibidas. Entonces, eso pues es una idea mía, tal vez que está un prejuicio muy elaborado que debo eliminar, pero la pregunta creo que viene muy bien y es ¿cómo ha sido la recepción de estas nuevas propuestas en La Ceja? Sí, tú llegas con Digamos, todas estas luces, transformaciones folclóricas, nosotros que somos paisas y digamos que hay ciertos lugares de Antioquia, sectores más que lugares, digamos, no puedo hablar de todo Medellín, de toda La Ceja, de todo el oriente, pero sectores que son más conservadores, coges el folclore y haces estas transformaciones. ¿Cómo ha sido esa conexión? al Ese principio, encuentro. Juanjo, éramos los raritos del paseo. Todo hay que decirlo.
A mí incluso después de una muestra, de una de las primeras muestras que tuvimos de danza contemporánea, a pesar de que en La Ceja se consume mucho arte, la gente asiste de manera muy masiva, hay mucha apertura también como a las nuevas tendencias y a todo lo nuevo que llega. No olvidemos que pues no hay como tanta oferta de compañías. De hecho, creo que somos la única compañía de danza contemporánea en La Ceja. Y pues en ese entonces empezamos nosotros a hacer pequeñas muestras y recuerdo que después de un espectáculo una señora me abordó y me dijo de la siguiente manera: ustedes tan bellos, tan hábiles, pero ¿por qué se tiran tanto al piso? Porque el contemporáneo hace un acercamiento muy claro al piso y para ella eso fue muy impactante, porque ver bailarines y bailarinas de tacón, de zapatilla, bailando de manera súper elegante tango, bailando bachata, bailando pues otros ritmos como un poco más conocidos, para ella ver un bailarín literal revolcándose en el piso, trapeando con el piso, eso para ella fue muy impactante. Pero digamos que en términos generales, yo siento que hubo mucha apertura. Además, porque también las nuevas generaciones consumen todo el tiempo danza en otros medios, saben qué es la danza contemporánea, se interesan, ¿sí? Hay muchos bailarines ahora que o son licenciados en danza contemporánea o están estudiando danza contemporánea. Entonces, digamos que empezamos y éramos solitos, pero ya hay ahorita como una ola de la danza contemporánea muy interesante aquí en La Ceja. Y muy felices porque siempre que hemos hecho obras de danza contemporánea se llena y la gente es feliz y a la gente de verdad le gusta. Y dice, qué rico algo que me está contando otras cosas, qué rico algo más allá de la danza por el entretenimiento, sino porque de verdad hay una propuesta estética. Y amo la danza por entretenimiento, soy fan, me encantan los espectáculos y de hecho las competencias a veces me siento o pago cuando se podía por ver competencias porque yo soy bailarina y disfruto de todo esto del cuerpo. Pero digamos que la danza contemporánea se asienta también un poco más como en las reflexiones, en otras preguntas, más allá de la técnica. Sí, la técnica es importante, pero hace preguntas más profundas, más allá del entretenimiento y de la danza por la danza y ya, de la danza por entretener, porque se vea bonito, por sacar una coreografía. Entonces yo creo que de una manera u otra también abrió como un poquito el panorama de los montajes y siento que los montajes poco a poco han tomado como unos rumbos más interesantes y más interdisciplinarios. Y pues eso la verdad es que me hace muy feliz, muy feliz. No, G, qué alegría. Si quieres, pasamos a los ejemplos y lo que nos venías a contar un poco de la intermedialidad. Vale, vámonos a intermedialidad. De una. Sí, me parece. Bueno, entonces para hablar de intermedia, voy a hablar primero de un término o de un movimiento que se llama fluxus, que nace en la década más o menos de los 60, de los 70, y lo que este grupo de artistas pretendían era que el arte rompiera sus límites, ¿sí? Rompiera sus límites y no fuera danza y ya, o artes plásticas y ya, o teatro y ya, sino toda una experiencia que no se pudiera catalogar, simplemente una pieza de arte que podía estar compuesta por muchas, no sé, como por muchas disciplinas. La interdisciplinariedad es súper importante para hablar también de intermedia, ¿sí? Porque lo que hace es conjugar y se desdibujan tanto los límites entre qué es danza o qué es teatro o qué son artes visuales o que definitivamente uno no, lo que nos pasa ahorita con el ejemplo de las banderas. Oye, pero entonces, eso sí es danza. Para mí sí, pero si lo vemos desde el punto de vista más académico, puede que no, simplemente es una pieza de arte interdisciplinaria
que desdibuja todos los límites, entonces pasa de ser una obra de danza a simplemente una pieza de arte interdisciplinar que nos quiere contar un montón de cosas, que nos ha desdibujado aparte de eso una línea específica o una disciplina específica y nos quiere hablar de pronto más allá de eso, de un oficio específico que tradicionalmente está establecido así o asá. ¿Sí me hago entender? Es desdibujar esos límites para poder entregar otras experiencias distintas. Entonces vámonos, si quieres, Juanjo, con el primer video de este término, que sería la instalación. Resulta que William Forsythe tiene una instalación que son unos péndulos, y estos péndulos obviamente pues hacen este movimiento pendular, oscilan, y él ha compuesto a partir de esta instalación una pieza de danza para un bailarín, para un solista que tiene que sortear, aparte de eso, con el movimiento de la instalación. Pero no solo eso, esta pieza se expone en museos del mundo y la gente puede interactuar con ellos. Entonces ahí les va. Ahí como un videito de 1 minuto como para que vieran la instalación y cómo el cuerpo solo por entrar a esa instalación ya empieza a componer. Muchos dicen es una instalación, es meramente escenográfico, pero resulta que para William Forsythe, como tiene un movimiento, la escenografía baila, ¿sí? La escenografía baila, para él ya es danza. Y digamos que si nos vamos a esa discusión del cuerpo y del movimiento, hay teóricos que dicen que prácticamente todo es danza, que todo lo que tenga que ver con movimiento es danza. Mis rutinas diarias de cuando me levanto, me ducho, todo es danza, ¿sí? Pero bueno, eso es una discusión mucho más gruesa y más peluda, pero me parece muy bellas, me parecen bellísimas las exploraciones que está haciendo este coreógrafo, y como él hay muchos otros, y más allá de si sea una pieza de danza o no, que podríamos entrar en esa discusión, pero nos quedaríamos discutiendo alrededor de eso, me parece importante porque deja preguntas, nos hace un montón de preguntas sobre lo que nosotros consideramos como un oficio y sobre casarnos con las formas, ¿sí? Digamos que yo soy bailarín, entonces monto una obra muy cuadriculada que está compuesta por coreografías que tienen un hilo narrativo o no, o son bellas y ya, o quieren decir algo conceptualmente y ya, o amplío un poquito más el espectro y me pregunto, ¿qué es danza? ¿Qué quiere decir la danza? ¿Cuál es la pregunta del cuerpo en el espacio y el tiempo? Y se me hace mucho más bello este tipo de exploraciones porque digamos que todo está dicho, entonces que ya algo me deje una pregunta para mí es oro puro. Para mí como coreógrafa, como bailarina, como ponedora de escena, para mí es oro puro, y creo que para muchos también, porque llegan a ver un espectáculo esperando entender algo y no hay que entender, hay que sentir, hay que preguntarse, hay que sentir por qué nos deja tantas dudas, por qué nos deja incomodidad, o por qué nos conecta, o por qué nos identificamos con ese tipo de piezas.
Si quieres, Juanjo, pongamos el segundo video que habla directamente del trabajo de Forsyth, que habla de coreografiar objetos. Bueno, y pues con esta idea de Forsyth, por ejemplo, de coreografiar objetos, pues yo también me he hecho mucho una pregunta y es si los objetos son una extensión del cuerpo, porque básicamente esos son los objetos, una extensión de nuestro cuerpo. ¿Qué es la silla? Una extensión de nuestro cuerpo. ¿Qué es la cama? Una extensión de nuestro cuerpo. ¿Qué es la almohada? Una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, estoy muy de acuerdo con este señor de coreografiar objetos y de también romper un poco la línea, a ver qué pasa, porque ya todo está tan dicho que bueno es decir, a ver qué nos regala eso. No solo como artistas, no solo como creadores, no solo como directores, no solo como espectadores, sino también como seres humanos y pues bueno, ¿esto para dónde va? Porque también entiendo, es un poco asustador que ya hayan manos que estén siendo coreografiadas y no bailarines. Pero me parece bastante interesante, chicos, y no sé si alguien ahí tenga alguna pregunta, algo que decir, algo que acotar, alguna experiencia que contar. Sí, por aquí no, hay muchas felicitaciones por ahí. Bueno, ahí vamos cerrando un poco el tema, pero para nosotros es muy importante, digamos, mostrar, porque la gente de pronto que está del otro lado dice, ay, pucha, pero ¿cómo? Eso es por allá en los Francias, en los Europas, en los Estados Unidos, ¿sí me entiende? ¿Cómo podemos traer eso aquí a Colombia, a lo nuestro? Y creo que esta es una parte muy bonita que viene de tu presentación, donde podemos aprender un poquito de cómo has trabajado tú en eso. Y hay una cosa que veía mientras nos estabas mostrando el ejemplo anterior de William Forsythe, creo que Forsyth, se llama Forsythe. sí, Eso. Forsyth, no importa, igual. Forsythe, eso. Que estábamos viendo ahorita, y era que pareciera que esos actos performativos también es muy importante documentarlos, que no queden como allí, ¿cierto? La manera en la que tal vez repercute, y sabemos que la danza era un arte performativo, una obra que se representa una vez y quien fue, la vio, la vivió, se quedó con la experiencia y no podría nunca más, digamos, volver a vivirlo. Y sabemos dentro de la historia, por ejemplo, la danza que hay unas rusas, que uno se muere de ganas de verlas, pero
que por allí hay unas fotos como unas fotos muy malas, donde se ve pues muy borroso la danza, y ya tenemos como toda esa oportunidad, ya hay un elemento intermedia que está jugando como un papel fundamental para poder dejar huella, digamos, o si no huella, dejar al menos rastro. Sí, y digamos que para nosotros, siempre para el ser humano ha sido muy importante como documentarnos para podernos reconocer también, porque no queremos ser olvidados, esa es la realidad. Nadie quisiera ser olvidado. Yo creo que todos los que estamos en el mundo y tenemos conciencia, no queremos ser olvidados, por lo menos que nuestras familias no nos olviden, ¿sí? Y es algo muy fuerte y es algo que viene con el ser humano, entonces me parece, es de las cosas más bellas que tienen este tipo de medios, que podemos acceder a la información así y podemos quedar registrados, digamos, para nuestra historia actual por mucho tiempo. Un segundito, por favor. Sí, qué pena con ustedes. Sí, me parece de lo más bello y de lo más importante que tienen como estos medios que trascienden un montón de espacios y que nos conectan de una manera en la que nunca antes pudimos estar conectados y tener la información así. ¿Sí? Digamos que si yo hubiera nacido en otra época para ver danza, quizás hubiera sido más complejo, no podría tener acceso a la cantidad de información que tengo hoy. Entonces eso es lo que me parece más emocionante de todo esto. Y que todo ese contenido está conversando todo el tiempo y creando otro nuevo contenido, nuevos contenidos, nuevas maneras de pensar y de ver las cosas. Entonces les quiero contar un poquito de lo que yo hago. Les vamos a mostrar un video que se llama La Ruta Gitana, que básicamente nació desde una preocupación personal, porque yo hago una danza que se llama danza del vientre estilo tribal, que apenas entró como a eso de los 90 aquí a Colombia, entonces todavía es algo que no es ampliamente extendido, no muchas personas practican este género, y pues también es como viene como de muchas preguntas que yo me hago a mí misma como bailarina, porque estoy bailando esto y no estoy bailando lo otro, ¿sí? Y me empiezo a hacer un montón de preguntas de dónde viene esa necesidad de bailar esto específicamente. Entonces ahí les dejamos. Qué pena, hubo un problema de producción, lo voy a poner porque no se está oyendo. Listo, Nos entonces un está segundo, ya oyendo, se lo así repito. es, no Sí, pasa mil nada. disculpas. Básicamente, pues cuenta cómo llego yo a este género de danza que se llama danza del vientre estilo tribal, que además es un género rarísimo porque recoge toda la tradición de la ruta gitana, pero es una manera occidental de ver toda esa tradición de la ruta gitana y sintetizarlo en unos formatos. Algunos de estos formatos se improvisan por las bailarinas a través de códigos, o sea, las bailarinas tenemos códigos y salimos, improvisamos y sabemos que sigue por el código que nos hace nuestra compañera. Entonces es súper bonito, es todo un mundo por si alguien tiene dudas. Una secuencia de movimientos con el pretexto de ser encadenados por un beat o una melodía. Cada giro, cada paso, cada frase de movimiento tiene para mí un significado de lo primigenio. Está lleno de un contenido apenas comprensible desde la palabra, pero a vivas voces desde la energía de la quinesis. Yo siempre me he sentido con ganas de bailar. Ahora, si pienso en el hecho de aprender una técnica de danza, un estilo,
Me pregunto por qué precisamente me embarqué en la danza tribal, o mejor dicho, danza del vientre estilo tribal, aparentemente tan lejana a nuestras raíces. Me pregunto cómo esta apropiación de la ruta gitana se vuelve cercana a mí, cómo este formato llega a un nivel de conexión profundo conmigo. Gitana Gawasi, Crótalos, Camel Walk, Chimi, ritmología fueron algunas de las palabras que me introdujeron a este estilo. Lo primero que capturó mi atención fue la manera tan particular en la que esta técnica hace una disociación del cuerpo, agregando capas y dificultades. De ahí la complejidad representada en los movimientos más pequeños con un control muscular destacable. Luego me sedujo la manera en que estas disociaciones se articulan en ondulaciones que parecen estar conectadas con los principios de la levitación. Esta manera de ver la danza nació en las ferias renacentistas de San Francisco, California, con Yamila Salimpur, una mujer que entrenaba una tropa de bailarinas y con quienes daba espectáculos en estos eventos con una base en saberes recogidos de la ruta gitana. Una danza del vientre occidental de origen norteamericano, en la cual lo más importante es el sentimiento de tribu, de liderazgo compartido. Sucumbiendo a una necesidad intuitiva, no coreográfica, y a un juego en el que es imposible ganar si no ganamos todas. La sororidad convertida en un formato de danza que nació en San Francisco y que hoy se posiciona atravesando todas las barreras culturales y estéticas. Hoy hay cientos de escuelas que se acogieron a un formato llamado ATS o American Tribal Style. Otras más osadas decidieron salirse un poco y crear sus tribus, sus reglas, sus códigos y sus variaciones estilísticas como ocurre en el ITS, Improvisational Tribal Style. De impresionante. Ahí vas mezclando todo lo que nos hayas más o menos comentado. Exactamente, Juanjo, exactamente. Este producto lo quiero mucho, mucho, mucho. Este video lo quiero mucho porque viene de muchos años de, digamos, de trabajo en este estilo, que es un estilo que aquí es muy reciente, que la gente todavía nos confunde con Shakira y nada que ver con Shakira. Entonces, dar esta información y que la gente lo entiende, que la gente se acerque y que la gente empiece como a identificar de dónde viene, para mí es invaluable y he recibido como comentarios muy lindos alrededor porque digamos que este video parte como desde la honestidad, entonces sí, y es un producto, por así decirlo, transmedia, que cuenta la historia de esa bailarina y por qué este género y de dónde viene y que se hace un montón de preguntas y que tiene un montón de reflexiones, entonces sí. Muchas gracias, Juanjo. Sí, hay una cosa que me gusta muchísimo, hay una cosa que me gusta muchísimo y es que tú debes hacer un guión, digamos un texto. Aquí hablamos mucho del texto a la transmedialidad, ¿cierto? Para poder hablar todo lo que estás hablando ahí, pues creo que es algo que ha sido meditado, escrito, y no viene así como que te dio por decir esas cosas en un video y ya, tiene el mismo juicio que tiene toda la danza que estamos viendo allí, de no decir, o sea, yo todo un gordito me voy con esas banderas y hago el oso. Esos son años de práctica y creo que igual haces como un ejercicio juicioso de ir a contar todo ello, ¿no? Claro, es un poco una narración o un guión también porque yo dije, bueno, tengo este material, quiero decir esto, ¿cómo lo voy a decir? Entonces yo lo que hice fue que empecé a armar como este video y yo dije, no, esto no está contando lo que yo quiero contar, está mostrando una mujer que baila, pero no nos dice nada más. Entonces me voy yo a escribir y me hago un guión, incluso lo revisó un amigo mío que es literato también, y ya de ahí nace como, incluso corté muchas cosas porque
yo pienso que lo más importante es todo lo que venga de la honestidad, ¿cierto? Entonces conté lo que de verdad me movía a mí como bailarina, pero les digo que ese guión pasó como 3 filtros antes de que se volviera la narración de este video. Y fue súper importante pues como también tener muy claro que la manera de narrar de este video no es, pues es en primera persona, todo me lo digo a mí misma. Y pues en realidad al final llegué a la conclusión de que lo más importante es lo que se dice, ¿sí? Más allá de si bailo bien, si no bailo bien, para mí lo más valioso de ese trabajo fue lo que hay detrás, lo que se dice, la reflexión alrededor de ese quehacer específico. Y bueno, ya vamos como cerrando. Estamos muy agradecidos pues porque nos haya recibido esta invitación, por participar de este proyecto del texto a la transmedialidad. Espero que a todas las personas que estén allá atrás les haya interesado muchísimo. Ahí estamos dejando, bueno, allá estamos dejando los datos de Giselle, por si alguien quiere pues preguntarle algo, conversar con ella. Igual también están pues los datos de la corporación para que cualquier pregunta nosotros se la hacemos saber o buscamos la manera de poderle contestar. Sin embargo, hay una preguntita aquí como para ir cerrando amenamente, que dice que ¿qué te motivó, digamos, a dedicarte a la danza? ¿Qué fue eso que te hizo dedicarte a hacer, sí, a bailar, a la danza, a dedicarte profesionalmente a ello? ¿Y a qué edad? Yo aquí de chismoso, ¿a qué edad ocurre eso? ¿Qué sucedió allí? Pues Juanjo, te cuento, yo desde chiquita he estado muy interesada en todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Desde pequeña, desde que tengo uso de razón, me encantaba bailar, estuve en clases, era muy necia, muy inquieta con el cuerpo. Y digamos que cuando yo llego a eso de la adolescencia, empiezo a tomar esto un poco más seriamente porque siento que es para mí una meditación, es para mí como un estar bien conmigo misma y con todo. Yo no concibo mi vida sin danza. Yo creo que es de las cosas que me han construido como ser humano y pienso que más allá de tener una razón por la cual me dediqué a la danza, pues como que toda mi vida, de manera consciente o inconsciente, me encaminé hacia ello. Una cosa me llevaba a la otra, un interés a lo otro, hasta que ya no pude vivir sin tener que bailar todos los días. Es simplemente como que, ¿cómo no voy a bailar? Eso no cabe en mi cabeza. Y si no bailo presencialmente, estoy coreografiando, y si no estoy coreografiando, estoy investigando, consultando, si no estoy consultando, estoy creando de otras maneras también para la danza y para la escena, porque yo también hago teatro. Y también amo la danza porque se me hace tan compenetrada con el teatro que a veces, por ejemplo, en mis montajes se desdibuja un poco qué es danza y qué es teatro. Y pues bueno, esa soy yo básicamente, por eso me dedico a la danza, porque no veo la vida sin danza y para mí todo es danza, es movimiento. Bueno, G, agradecerte mucho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué Que tengas felicidad, una Juanjo, qué excelente felicidad. tarde. No, igualmente, te mando un fuerte abrazo. Estamos Yo hablando. a ti, Juanjo, gracias a todos por vernos, un abrazo. Hasta luego. Bueno, muchachos, a todos los que están allá detrás de este en vivo, les agradecemos mucho por habernos acompañado en esto que se llama Del texto a la transmedialidad. El día de hoy, pues, hablando con Giselle Villada, quien nos ha traído, pues, muchísimos ejemplos de cómo la danza está compartiendo con otras tecnologías, con otras artes, con otros medios, para enriquecer todo lo que nosotros estamos produciendo y lo que los invitamos a que puedan producir. Allí está como esa posibilidad, se las dejamos sobre la mesa. Bueno, los esperamos en nuestra próxima sesión dentro de 8 días.
y les agradecemos mucho que estén por aquí con nosotros. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.